Gracias, señora Presidente. En primer lugar, quiero adelantar que nuestro bloque va a acompañar este proyecto de ley. Y las razones son, primero, porque hace tiempo que venimos reclamando que la asignación universal por hijo se establezca por ley, resultado del consenso de los diferentes sectores políticos y consolidando un derecho, el derecho a un piso mínimo de protección social. Segundo, porque varios han sido los proyectos que hemos presentado para que dichas asignaciones, incluyendo las asignaciones familiares, yo tengo un proyecto de mi autoría, tengan un mecanismo de actualización que sea independiente de la conveniencia y la arbitrariedad o la discrecionalidad del poder político de turno, estableciendo esta automaticidad que establece este proyecto de ley que se utiliza también para la movilidad jubilatoria. Estas actualizaciones son obviamente indispensables para que todas las asignaciones no pierdan su valor real frente a la inflación, que además, por supuesto, siempre afecta a los que menos tienen. De hecho, hemos ido observando cómo han sido las actualizaciones y en el caso de la asignación universal por hijo, la verdad que han sido bastante bien actualizadas, pero no ha sucedido lo mismo con las asignaciones familiares, que si bien en los últimos años han recibido aumento de montos, todavía hay mucho desfasaje, se ha tratado de compensar, pero están por debajo del promedio de los aumentos salariales desde el 2003 y del índice de inflación que se acumuló. Ahora bien, ¿cuál es el desafío hacia adelante? Nos interesa pensar en el futuro. Claramente aceptamos esto es un derecho que han adquirido los niños y hay que pensar desde este punto de partida hacia dónde queremos ir. Y para esto quisiera que no perdamos de vista cuál es la situación actual y para eso me permito leer, señora Presidenta, una conclusión que hace el Observatorio de la Deuda Social Argentina, que hace un informe sobre la estimación del impacto de la UAH en la pobreza y en la indigencia. Y dice así, una de sus conclusiones que me parece importante para no perder de vista cuál es la situación social. La ampliación de la cobertura y el importante papel de protección económica que claramente desempeñan los programas AUH y de madres de 7 hijos son también una demostración de la permanencia, sino de la consolidación y o reproducción de una población excluida, sin acceso a un empleo digno y a un sistema de protección más favorable y estable, con asignaciones familiares, jubilaciones contributivas. Por lo que la recepción, dice el informe, de tales programas sociales de transferencia de ingresos no deja de ser también un indicador del déficit en materia de autonomía económica, de equidad distributiva, lo hablaba un diputado preopinante, e inclusión social que pesa sobre amplios sectores de la población. Estamos hablando de 11 millones de personas que se encuentran debajo de la línea de pobreza, donde además la mayor incidencia la tienen los menores de 18 años, en un 35% son pobres. Es lo que se llama la infantilización de la pobreza. Esto nos exige plantearnos cómo evolucionar con esta política pública, cómo mejorar este sistema de protección. Y aquí quiero detenerme en lo que falta y que creo que lo podríamos haber solucionado si este debate hubiese permitido algunos aportes y que además va a ser el desafío del nuevo gobierno, del próximo gobierno, y que además Mauricio Macri tiene la voluntad de avanzar en este sentido. Primero, que más allá de debatir en el futuro sobre una política de protección social universal que otorgue cobertura a toda la población en base a su condición de ciudadanía y no de pobreza, mi planteo prioritario hoy es la situación de garantizar de mínima que estemos llegando a todos los niños pobres. Y en este sentido me parece que deberíamos corregir, y esto no es solo de un análisis técnico de nuestros equipos de desarrollo social de la Fundación Pensar, sino también lo que me expresa la gente en la calle, los vecinos. Y hace 2 días estuve en una reunión de vecinos y una mamá, Priscila, del barrio Nueva Ana de Avellaneda, me decía, tengo 2 hijos, estaba cobrando la asignación universal por hijo, los llevaba a una escuela estatal y los pasé a una escuela pública de gestión privada
buscando calidad educativa, buscando seguridad, buscando que se cumplan la cantidad de días de escuela. Una escuela en donde pagan una mínima cuota, muy pequeña, y por ese motivo dejaron de cobrar la asignación universal por hijo. Entonces creo que una de las cosas que debemos corregir es que la asignación se siga pagando a los chicos que van a escuelas públicas de gestión privada, porque se trata de escuelas subvencionadas por el Estado. Podemos incluso hasta fijar una cuota, un tope de cuota mínima, pero en general son familias que siguen siendo pobres y que hacen un enorme esfuerzo en buscar calidad educativa. Y el segundo punto que quiero señalar es que debiéramos plantear un programa, un sistema de protección que no tenga restricciones referentes a la formalización del empleo. Y esto lo vemos muchísimo en las familias que no quieren blanquearse cuando tienen la posibilidad de ingresar a un empleo formal porque pierden la asignación universal. Esto no solo desincentiva, sino que no tiene sentido, porque la verdad es que lo que nosotros hacemos con esta protección, y en la Ciudad de Buenos Aires hay un programa que se llama Ciudadanía Porteña, que es un programa asignado a las familias, cierto, no es un derecho de los niños, sino con otra visión, pero no está atado a tener o no trabajo formal, sino a si esa familia tiene ingresos por debajo del nivel de pobreza e indigencia, que creo que ese sería el criterio que debiéramos tener para este programa social. Obviamente que en el caso de Ciudadanía Porteña hizo falta registro único de beneficiarios y otros mecanismos para medir el índice de riqueza y pobreza. Ahora bien, volviendo a remarcar, y en esto estamos absolutamente de acuerdo, que la asignación universal por hijo es un derecho de los niños y que ha sido uno de los logros más destacables de esta gestión, creo que lo que nos queda es el desafío, plantearnos hacia adelante, que el Estado debe complementar con políticas públicas este sistema y acompañar a las familias para que los niños tengan y logren un desarrollo sustentable, un desarrollo humano sustentable y además integrado socialmente. Una vivienda digna, una vida digna, un trabajo digno, un empleo digno. Además reconocemos que esta asignación ha empoderado a las mujeres, pero también tenemos que seguir empoderando, le ha dado capacidad económica. ¿Cómo vamos a seguir ayudando a estas jefas de hogar para que trabajen, para que estudien, con programas de capacitación y empleo, con la implementación de los centros de primera infancia para que puedan llevar a sus hijos? Claramente no se trata solamente de ingresos monetarios, se trata de ir incorporando a la familia otras capacidades, educación, salud. Como decía el doctor Albino, no se trata solamente de pobreza material, también de pobreza de afecto. Y solamente para terminar y dejarle la palabra a mi compañero, quiero hacer una referencia a un planteo que creo es un desafío también. Una mirada que tenemos que empezar a tener más cercana a la familia como unidad de intervención estatal. Y voy a permitir leer algo que dijo el Santo Padre, el Papa Francisco, hace poquito en Bolivia. La familia merece que los responsables del bien común le presten una especial atención. Nosotros somos los responsables del bien común. La familia está sometida a muchos factores de riesgo, como por ejemplo la violencia doméstica, el alcoholismo, el machismo, las drogas, el desempleo, la inseguridad civil, el abandono de las personas mayores, los niños de la calle. Son tantos los problemas sociales que la familia resuelve y los resuelve en silencio, tantos que el hecho de no promover la familia significa dejar sin protección a los más vulnerables. El desafío está planteado. Gracias.